Que la palabra y el testimonio de los santos evangelistas iluminen nuestra vida, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy miércoles de la 28ª semana del tiempo ordinario y celebrando la fiesta de San Lucas Evangelista, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que hay y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El testimonio de los evangelistas es un testimonio y un ejemplo importante para los cristianos, sobre todo porque recordemos que los evangelistas crearon los evangelios que llevan sus nombres, los más conocidos y los oficiales, porque mantienen una estructura pues pura en la mayor cantidad de su estructura, a diferencia de otros evangelios falsos como el evangelio de Tomás, el muy pérfido evangelio de Judas, que es un engaño. Pues tenemos los oficiales Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En este caso nos encontramos con Lucas. Y les digo que es importante el testimonio porque ahora reproducir los evangelios, por ejemplo en las Biblias, es tanto un deber como también hasta cierto punto un comercio. Pero recordemos cómo iniciaron los evangelios. Los evangelios iniciaron como una necesidad de poner por escrito todo aquello que se conoce de Jesús. Y junto a los dos apóstoles que también se volvieron evangelistas, Mateo y Juan, tenemos a Marcos y Lucas, que ellos no fueron apóstoles, pero sí estuvieron prácticamente cara a cara con apóstoles. En el caso de Lucas, que estuvo muy cercano al apóstol San Pablo, y también Marcos, que estuvo muy cerca, de hecho era prácticamente el secretario del apóstol San Pedro. Y por tanto, al estar cerca de los apóstoles, pues ellos lograron escuchar de vivo testimonio pues muchas de las cosas que ellos experimentaron y supieron del mismo Jesucristo. Y Lucas, que también pues tuvo contacto con otros apóstoles, con el mismo Pedro también. Y esto nos da a nosotros pues una enseñanza de cómo el encuentro y el deseo de que más personas conozcan a Cristo movió a los evangelistas a poner por escrito esos testimonios. Y a nosotros también debe ser una lección de que nosotros tenemos que tener ese mismo impulso de los evangelistas. Que ese deseo de que las demás personas conozcan la palabra de Dios nos debe de llevar a poner a su alcance la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. ¿De qué manera? Por ejemplo, en nuestras comunidades parroquiales, si por ejemplo alguien de consejo parroquial me esté escuchando de otra parroquia, sea aquí en El Salvador o fuera de ella, pues procurar y motivar a los sacerdotes para que tengan siempre en sus parroquias, sea que haya una librería parroquial, secretaría o no, pero que por lo menos el sacerdote esté siempre en la buena disposición de tener Biblias católicas siempre a disposición de los fieles, o el disponerse a que si un fiel le pide una Biblia, pues buscar los medios posibles para conseguirle Biblias a esos fieles. También inclusive crear en lugares donde por ejemplo hay mucho analfabetismo, gente que no puede leer, pues crear campañas de alfabetización parroquiales en donde se enseñe a leer, pero con la Sagrada Escritura, que la gente aprenda a leer con la palabra de Dios. Y crear así un ambiente en donde la gente se sienta con ese deseo de conocer la palabra de Dios. Pero también, no solo a través del libro, no solo a través de la Escritura, sino que también nosotros con nuestro testimonio,
Aprendamos a manifestar el Evangelio de Cristo y que la gente pueda reconocer la palabra de Dios tanto cuando lee la Sagrada Escritura como también cuando ve nuestro comportamiento. Y un comportamiento sincero, no como el comportamiento hipócrita que hablábamos en el Evangelio pasado, de aquellos que solo limpian el exterior, guardan el exterior, pero en el interior no hay nada de Dios. No, tiene que ser algo íntegro, que tanto exterior como interiormente nosotros asimilemos la palabra de Dios y que cuando la gente nos vea actuar, nos vea vivir, vea en cada parte de nuestro cuerpo, en cada parte de nuestro ser, el Evangelio hecho vida.